Entonces es maravilloso, ahora que estaba preparando el estudio, ver cómo las oraciones de Dios son respondidas, cómo las oraciones a Dios son respondidas, y eso anima o animó mucho mi fe y espero que suceda lo mismo contigo. Mis hermanos, tenemos un Dios que nos escucha, un Dios que ve nuestra necesidad y que no solamente la ve y hace su mirada a un lado, sino que conforme a su voluntad Él responde en nuestras oraciones. Entonces es increíble lo que vamos a ver el día de hoy, y para eso es importante ponernos en contexto de dónde estamos partiendo. Entonces vamos a Juan, capítulo 17, es el capítulo que comenzamos la semana pasada y que vamos a terminar el día de hoy, si nos permite nuestro Señor y el tiempo, porque es un capítulo muy profundo y merece toda nuestra atención. Lo que vemos aquí en este capítulo es un momento, y es un momento de Jesús hablando con el Padre, es un momento de oración, y es un momento que se da horas antes de ser arrestado y horas antes de ser crucificado. Entonces tiene un sentido muy profundo que antes de pasar a la cruz, antes de ir a la cruz, Jesús levante sus ojos al cielo y ore, y lo que dice es maravilloso. Va rumbo al huerto del Getsemaní. En este trayecto, saliendo del aposento alto, yendo hacia el huerto del Getsemaní, se encuentra con la fuente de Cedrón, y ahí hace una pausa y levanta su voz. Y levanta su voz para orar, para expresar una gloriosa oración. ¿Qué motivó a Jesús a orar? ¿Qué motivó a Jesús a detener el camino y orar al Padre? Pues tres cosas, mis hermanos. Uno, la necesidad de orar. Jesús sabía cuán importante era la necesidad de levantar su oración al Padre justo por lo que venía. Él sabía todo lo que había de venir, sabía de su arresto, sabía de su crucifixión, sabía todo. ¿Y qué nos deja ver que Jesús parara en este punto a orar, mis hermanos? Es algo en lo que tú y yo debemos de meditar a partir de este estudio. Que si Jesús reconoció la necesidad de orar antes de ir a la cruz como algo vital para poder encomendarse y encomendarnos como sus discípulos a lo que venía, ¿por qué tú y yo no hacemos lo mismo? ¿Por qué no hacer una pausa cada vez que vamos a tomar una decisión, a dar un paso, a frenar algo y orar y decir: Padre, ayúdame, Padre, guíame, Padre, muéstrame? Si Jesús lo hizo, ¿qué nos hace pensar a nosotros que no tenemos necesidad de hacerlo? Entonces, quiero que lo veas de esta forma, porque en esta oración las palabras de Jesús nos van a ayudar a ti y a mí en dos cosas: en tener seguridad de la salvación en Cristo, que es lo que vimos hace 8 días, pero también la confianza del cuidado de Dios para ti y para mí. Son verdades increíbles. Hay mucha teología en este capítulo, mucha teología que es incomprensible incluso para los grandes teólogos. Así que si hay cosas que no entiendes, no te preocupes, hay grandes teólogos que tampoco lo entienden. Pero lo que Dios te permite entender el día de hoy es lo que tu vida necesita entender el día de hoy. Entonces confía en eso, porque el Espíritu Santo es el que nos va a guiar esta mañana en el estudio. Entonces vamos a poder ver el corazón de Jesús orando por sus discípulos y los deseos que tiene Jesús por ti, por mí y por todos los que han creído en Él. Entonces vas a poder descubrir un poco del brillo del corazón de Jesús. Y hace 8 días hablábamos de ver este capítulo en estas 3 perspectivas o 3 secciones, que es: Jesús empieza orando por su gloria, empieza orando por la gloria de Dios, y el motivo de ir a la cruz es darle gloria a Dios, y lo vimos hace 8 días. Pero ahora Jesús va a enfocar su oración por sus discípulos, los 11 hombres que están caminando con Él, pero no solo por ellos, sino por los que habían de creer después de estos 11 hombres. ¿Y quiénes son? Somos todos nosotros. Jesús también nos incluyó en esta oración, y eso trae un consuelo y un ánimo a tu alma que yo espero que después de terminar este capítulo puedas irte muy animado por el cuidado que Dios tiene por ti gracias a la oración de Jesús. Ahora, siempre que leamos la Biblia, es un tip, siempre que invertamos un tiempo de leerla, trata de encontrar esas palabras repetidas
¿Qué palabra se repite mucho? Y ahorita lo vamos a leer, pero cuando las palabras se repiten mucho, te va a ayudar a encontrar cuál es el tema principal o el tema central del capítulo. Entonces, cuando tú encuentras esa repetición, seguro Dios quiere hablar sobre eso, y te va a ayudar también a conectar sobre el contexto del momento. Entonces, ¿qué palabras vas a encontrar aquí en este capítulo? Muy repetidas: gloria, glorificado, todo lo relativo a gloria de Dios. Vamos a encontrar muchas veces la palabra Padre, una interacción entre Padre e Hijo. Vamos a encontrar también la palabra verdad, repetida varias veces. Vamos a encontrar la palabra mundo en los últimos versículos, también varias veces repitiendo el mundo. Guardar y santificar son otras de las palabras más repetidas en todo este capítulo. Entonces, yo quise resumir el propósito de esta enseñanza con esta frase, viendo estas palabras repetidas que dice: Jesús anhela la gloria de Dios el Padre, por eso ha mostrado su verdad a los discípulos, y ahora los discípulos, al igual que Jesús, anhelamos glorificarle aún estando en este mundo. Para eso necesitamos ayuda en dos cosas: en ser guardados del mal y en ser santificados en su palabra. Y eso es lo que tú y yo hoy estamos haciendo aquí, siendo santificados por la palabra que predicamos, exponemos y que tú recibes, que tú escuchas y que tú crees. Entonces, Jesús intercede por unos discípulos que están con él caminando en este momento, que son los 11 discípulos. Ya Judas ya no está. Los primeros versículos del 6 al 10 vemos cómo los describe, pero después, a partir de los siguientes versículos, va a hablar del resto de su iglesia. ¿Y cuáles son las razones de interceder de Jesús por estos 11 hombres y por toda la iglesia que había de creer? Bueno, pues como te decía, por cuidado, por santidad, pero hay una razón más que vamos a ver al final, que es la unidad de su iglesia. Entonces vamos al capítulo, vamos a leer desde el versículo 6, aunque lo vimos hace 8 días, nos va a ayudar a poder entender cómo describe Jesús a estos hombres. Fíjate, porque es bien interesante, la descripción que hace Jesús te deja ver cuál es el concepto que Jesús tenía de estos hombres. Versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo te ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Señor, te doy gracias, Padre, porque qué maravilloso ver estas verdades, Señor, que todos los que estamos aquí somos tuyos, Señor. Hay un sentido de pertenencia, no somos extraños, no somos ajenos a tu voluntad, Señor. Tú nos conoces, Padre, y así como oraste en este momento donde estabas entregando tu ministerio, Señor, y reconociste que esos hombres venían de Dios, y reconoces que nosotros somos un regalo de Dios. Padre, te doy gracias porque eso nos va a dar mucha seguridad el día de hoy, Señor. Ayúdame a poder expresar tu palabra lo más claro posible para poder honrarla, Señor, y ser reverente en ella. Y ayuda a mis hermanos a poder escucharla y recibirla con gozo, Padre. Te doy gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, la descripción creo que deja mucho que ver. Jesús está manifestando que estos hombres eran de Dios, son de Dios, proceden de Dios, salieron de Él, lo que acabamos de leer. Pero el texto comienza: he manifestado tu nombre a estos hombres. ¿Qué significa esto? ¿Acaso ellos no sabían quién era Dios? Los judíos se caracterizan por conocer mucho de Dios. De hecho, se saben las escrituras de memoria.
De hecho, el nombre de Dios incluso es impronunciable para ellos. Tuvieron que añadirle algunas vocales para poder mencionarlo. Y bueno, ¿te suena el nombre de Yahvé? Bueno, es algo que ellos tuvieron que modificar para poder pronunciar. Entonces, que Jesús diga, les he anunciado tu nombre, podría generarnos esa pregunta, ¿a qué se refiere? Porque ellos sabían el nombre de Dios. Pero tiene un significado que es interesante que tú y yo entendamos, porque todo esto parte de nuestra fe. ¿Qué significa el nombre de Jesús? Jesús está en un idioma español, pero el nombre hebreo es Yeshua. ¿Alguien sabe qué significa Yeshua? ¿Alguien ha escuchado el significado del nombre de Yeshua? Salvador. Bueno, ¿han escuchado el nombre de Josué? Josué y Jesús vienen del mismo término, vienen de la misma palabra hebrea, y realmente el significado de Josué y de Jesús es Dios salva. Y viene de esta contracción hebrea de Yahová Shua, que es el Señor salva, Dios salva, y la contracción es Yeshua. Entonces, el nombre de Jesús significa Dios salva, Dios está salvando, y eso es lo que Él les está manifestando a estos hombres. Manifestar su nombre a los hombres es revelarles que Dios los está salvando. Esto es lo que está manifestando Jesús. Entonces, cada vez que tú y yo levantamos una oración en el nombre de Jesús, sabemos que el nombre de Jesús es nombre sobre todo nombre. ¿Por qué? Porque está revelando el plan perfecto de Dios para salvarte a ti y a mí. Entonces, estos hombres creyeron esto. Estos hombres creyeron y vivieron conforme a esta verdad, que el Señor les estaba salvando a través de Jesús. Y entonces, ¿qué hicieron? Le siguieron. Ahora, ¿cómo los describe? Esto es la parte que te decía, está interesante. Ahí en el mismo versículo 6 dice: estos hombres que del mundo me diste, tuyos serán, y me los diste, y han guardado tu palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que los discípulos fueron dados por Dios a Jesús. Dios los escogió, no ellos escogieron a Jesús. Y esta es una de las doctrinas fundamentales. Mis hermanos, nosotros no elegimos a Dios, Dios nos eligió a nosotros primero. Y esa es una verdad en la que tú puedes descansar, que tú ya has sido adoptado por Dios, elegido por Dios. Aquí nos lo está describiendo. Ahora, ¿Dios los eligió para qué? Dice aquí que los eligió para dárselos a Jesús, versículo 6. Me los diste. ¿Y me los diste para qué? ¿Cuál es el propósito? Dice para guardar tu palabra. Los discípulos tienen una característica interesante, que guardan su palabra. ¿Pero dónde la guardan? ¿En su cajón? ¿En una Biblia de estudio gordota? ¿O en dónde la guardan? ¿Dónde guardan su palabra? La guardamos en el corazón. Y esto es lo que hace a un discípulo, que su palabra, guardada en su corazón, se vuelva acción, se vuelva vida. Estos hombres caminaron con Jesús. Muchos escucharon la palabra. ¿Te acuerdas cuántas personas escucharon el sermón del monte y cuántas personas alimentó en sus sermones? Muchas. ¿Cuántos realmente caminaron con Jesús? Fueron pocos. Hay más mujeres aquí caminando, no solamente fueron estos 11, pero fue un grupo muy reducido. Ahora, versículo 7, otra característica. Dice: estos han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Otra característica es que los discípulos saben que Jesús viene de Dios y que pertenece a Dios. Gran verdad. Versículo 8 dice: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos, ¿qué hicieron? Las recibieron. Punto número 1. Y 2, han conocido verdaderamente que salí de ti. Son dos cosas. Tú y yo podemos recibir las palabras de Dios. Podemos escuchar las palabras de Dios, podemos recibirlas. Pero fíjate, otra característica y más muy importante es la tercera, que dice: y han creído que tú me enviaste. El conocimiento de Dios tiene que llevarnos a creer en Dios.
Tú y yo podemos conocer la Biblia y es un conocimiento académico, pero no se vuelve un conocimiento espiritual hasta que no baja esa palabra a nuestros corazones y se transforma en confianza y en fe. Y esa confianza y fe te lleva a tener una nueva vida en Él. Entonces, otra característica, han creído. Versículo 9 dice, yo te ruego por ellos, no te ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Nuevamente, tuyos son, sentido de pertenencia. No son del mundo, son de Dios. Versículo 10 dice, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Última característica, el discípulo glorifica a Dios, glorifica a Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que sus vidas buscan honrar a Jesús, buscan agradar a Jesús. Ahora dices tú, como que Jesús amaba mucho a estos hombres porque Pedro lo va a negar en unas horas después y Tomás no va a creer hasta que no vea. Entonces, como que Jesús tenía una imagen muy positiva de estos hombres. ¿Cómo Jesús puede decir esto de personas tan imperfectas y que cometen tantos errores? Porque Jesús ve la obra completa en ti. Jesús está viendo la obra completa en nosotros, mis hermanos. Y eso es algo en lo que tú y yo podemos descansar, porque Jesús no está buscando hombres perfectos. Jesús está buscando hombres pecadores que crean en Él y que al creer en Él tengan una vida eterna, una vida nueva. Hace ratito cantábamos tal como soy, ¿verdad? Y sí, debemos de venir tal como somos, así pecadores, así enfermos, así llenos de tristezas, llenos de problemas, así el Señor te recibe. Pero el Señor te ama tanto para no dejarte así. El Señor te ama tanto para, a pesar de cómo somos, nos transforma. Y eso es algo muy característico de estos discípulos. Ahora, teniendo claro el concepto de por qué por qué Jesús decide levantar esta oración, hay una precisión que no quiero dejar pasar. En el versículo 9, dice, yo ruego por ellos, no ruego por ¿quién? Por el mundo. Y dices tú, caray, y Juan 3:16, ¿qué onda? Porque pues, de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? ¿Por qué entonces solo ora por unos cuantos y no ora por todos? ¿El amor de Dios es universal? Sí. ¿Dios amó al mundo? Sí. Pero la salvación no es universal. La salvación no es para todo el mundo, mis hermanos. Si Dios salvara a todo el mundo, sería contradictorio con uno de sus atributos, que es la justicia de Dios, su rectitud y su ira al pecado. Por eso te digo que aunque el amor de Dios es universal, la salvación no es para todo el mundo. Y esto es una de las doctrinas que más ha puesto a los teólogos a debatir sobre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, de quién depende la salvación, si de un Dios soberano que ya eligió o de un hombre que recibe. Pero la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre son como dos grandes amigos, o sea, no tienen por qué estar peleados uno con otro. Dios es soberano y el hombre es responsable. ¿Por qué? Porque si Dios te obligara a amarlo, si Dios te obligara a seguirlo, ya no sería amor, sería imposición, ¿te das cuenta? Él te impondría amarlo. Entonces, obligar a alguien que te ame es lo más triste de esta vida, ¿verdad? Ahora imagínate que tuviéramos que amar a Dios por imposición, qué trágico sería. Por eso Jesús ora únicamente por estos hombres que han amado su palabra, que han guardado su palabra y que han decidido seguirle. ¿Y qué es lo que ora por ellos? Versículo 10 dice, 9, dice, te ruego por ellos, no por el mundo, porque tuyos son. Y aquí viene la primera petición de oración. Me voy a brincar al 11. Quiero que la identifiques. Dios va a cuidar de estos hombres a través de la oración que Jesús hace por ellos. Y entonces el primer motivo es que sean guardados, que sean protegidos, que sean cuidados. ¿Pero cuidados de quién? Y es lo que vamos a ver. Versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, Jesús diciéndoles, yo ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, estos 11 hombres, y yo voy a ti, Padre Santo,
a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Entonces Jesús físicamente dejaba este mundo, pero ellos se quedarían todavía en este mundo. ¿Y qué significa esto? Pues el mundo es un lugar hostil para el cristianismo. No tengo que contarte toda la historia, seguramente tú has visto demasiadas películas quizás, has leído libros, has escuchado predicaciones, pero el mundo ha sido un mundo hostil para el cristiano. Desde inicios hemos visto que el cristianismo ha sido perseguido. Entonces, que Jesús orara por ellos tenía mucho sentido en esta oración porque se quedaban en un mundo hostil. Ahora, date cuenta, Jesús no está pidiendo cambiar al mundo, cambiar las condiciones donde estos cristianos iban a estar. Más bien, encomienda a estos cristianos en un mundo que va a seguir siendo hostil y que va a seguir siendo malo. Y lo mejor que pudo haber pedido es encomendarlos al Padre, ¿no? Entonces, Él está levantando esta voz. Yo ya no voy a estar con ellos, por lo tanto, Señor, guárdalos. ¿Pero guárdalos en dónde? Dice, guárdalos en tu nombre, en tu salvación, en tu cuidado, para que sean uno, así como nosotros. ¿Qué podemos descubrir en esta petición, mis hermanos? Jesús reconoce que el Padre tiene el poder para cuidar a sus discípulos. Y recurre a Él, no a otras cosas. Como te digo, no está recurriendo a que el mundo mejore. Está recurriendo a que el Padre cuide de estos hombres. Y eso es lo que tú y yo debemos de tener en nuestras oraciones, mis hermanos. Cuando tú y yo oramos, ¿estamos conscientes a quién le oramos? ¿Estamos conscientes que tiene el poder para responder a esta oración? Porque podemos estar orando no esperando nada, ¿eh? Hay gente que ora así, que dice, pues, bueno, si vamos a orar de todos modos, pues ya la situación ya está hecha, ya no se puede cambiar. No, mi hermano, tú y yo tenemos que orar reconociendo el poder de Dios para cambiar una situación, para transformar incluso algo que humanamente no es posible. Y esto mismo está haciendo Jesús, reconociendo que solo el Padre puede cuidarlos. Entonces, lo que vemos en los Salmos es algo que tú y yo deberíamos de asimilar. Cada vez que levantamos la voz es porque reconocemos los atributos de Dios, su poder, su capacidad para responder. Y estamos indirectamente reconociendo que Él puede hacerlo mejor que nosotros. Tristemente lo hacemos al revés. Tristemente oramos cuando ya todo nos salió mal, ¿verdad? Ya cuando el tamal bien hecho ya está podrido, entonces así, ayúdame, Señor. No, debe ser al revés. O sea, antes de tomar una decisión, antes de dar un paso, oramos. Le preguntamos a Dios si es lo que Él quiere, si eso trae gloria, o lo usamos cuando ya es nuestro último recurso. Entonces, Jesús no trató de dejarles condiciones ideales, un mundo ideal. Jesús recurrió al Padre para que fueran guardados. Y observamos en esta petición que Jesús reconoce la capacidad del Padre para guardarlos. ¿Por qué? Porque los encomienda en su nombre. Guárdalos en tu nombre. Y los guarde ¿para qué? Aquí mismo en el versículo 11 dice, para que sean uno, así como nosotros. La capacidad de ser santos no dependería de qué tan bien se portaran estos hombres. No dependía a ver si Pedro ya le bajaba sus enojos. No dependía a ver si Juan ya que no quería ser de los principales. No, la capacidad de ser santos iba a depender de esta encomendación de Jesús hacia el Padre. La capacidad de unidad que está marcando aquí tampoco iba a depender si Pedro o Juan eran grandes líderes de los discípulos y mantenían al grupo unido. No encomendó los discípulos a Pedro ni a Juan, se los encomendó al mismo Padre. Solo el Padre podría guardarlos de una manera perfecta, es lo que estamos viendo. Entonces, versículo 12, Jesús expresa, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Yo era el que estaba arropándolos. A estos que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Entonces voy a quebrar este versículo en dos. Vamos a la primera parte.
Jesús sigue reconociendo que no hay mejor cuidado que el cuidado de un padre. Jesús sigue reconociendo que mientras Él estuvo con ellos, Él los guardó. Cuando tienes que encomendar a los que somos papás a uno de nuestros hijos, tienes que salir o tienes que hacer algo y no tienes con quién dejar a tu hijo. Vas y tocas al vecino y le dices, oye, ¿te puedo encargar a mi hijo? ¿Te vas con la misma seguridad como si se lo hubieras encargado a su padre o a su madre? ¿Verdad que no? No te quedas como que, híjole, a ver si no pasa esto, lo otro. Te quedas como que de cierta forma intranquilo, ¿no? Pero cuando tienes que salir y uno de los otros padres o el abuelito o la abuelita se queda a cargo del hijo, pues te vas más tranquilo. ¿Por qué? Porque tienes la confianza de que ama a tu hijo y que no va a dejar que algo malo le pase. Entonces, hermano, no hay mejor regalo a nuestros seres amados que encomendarlos a nuestro Padre, al Padre que los ama, lo mismo que está haciendo Jesús. Pero aquí Jesús hace una precisión respecto a una persona, y es la segunda parte del versículo. Dice, a todos guardé y ninguno de ellos se perdió. Pero aquí el sino hace una excepción, una separación, un contraste del texto, y habla sino el hijo de perdición, para que las escrituras se cumpliesen. Entonces, ¿de quién está hablando aquí? Está hablando de Judas. ¿Sale? Habían empezado 12 discípulos, pero para este momento quedaban 11 discípulos. ¿Pero qué quiere decir? Como si ninguno se perdió, como, bueno, al final siempre sí. ¿Acaso se está contradiciendo Jesús? No. Y esta es una verdad que quiero que tú y yo entendamos, mis hermanos, porque hay diferentes doctrinas sobre el tema de la salvación, si la salvación se pierde o la salvación no se pierde, y muchos toman este texto para decir que la salvación se pierde porque Judas se perdió, pero realmente lo que estamos viendo aquí es todo lo contrario. Jesús dijo que ninguno se perdió, y el que está mencionando aquí Judas, el hijo de perdición, está separado de este grupo. ¿Qué quiere decir esto? Que Judas realmente nunca perteneció a los discípulos. Judas caminó con ellos, pero nunca fue uno de ellos. Fíjate, el mismo Salmo 41:9, ahí está profetizado muchos siglos antes que esto iba a suceder. Por eso aquí dice, como estaba escrito, como la Escritura lo dijo, para que la Escritura se cumpliese. Bueno, pues está en el Salmo 41:9, donde dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mí comía, alzó contra mí su calcañar. Y así en los Salmos encontramos un montón de referencias a esta traición. Pero ahora, ninguno que Dios ha dado realmente a Jesús puede perderse. Y esto es la seguridad de que somos salvos, mis hermanos. Si Dios te ha apartado para ser su discípulo y la salvación ha llegado a tu vida, puedes estar seguro, y en esta encomendación que Jesús hace, que ninguno se va a perder. Pero puedes preguntar, ¿qué hay de la gente que ya se apartó? ¿Qué hay de la gente que escuchó? ¿Qué hay de la gente que fue pastor? ¿Qué hay de la gente que incluso tenía una iglesia y hoy están completamente perdidos? ¿Qué pasó con ellos? Bueno, acompáñame a 1 de Juan 2:9, porque hay una verdad aquí importante que tú debes de considerar, y quiero que lo veamos en dos contrastes, mis hermanos, en dos puntos. Sí, hay gente que su fe se debilita, que puede perder su fe, puede estar débil y puede estar caminando y vagando en el mundo, pero si ha sido salvo, ha sido parte de este grupo, parte de estos discípulos que han creído genuinamente en Jesús y que Dios los ha dado a Jesús, hay una seguridad de que van a regresar. ¿Te acuerdas de la parábola de la oveja perdida? ¿No? Deja las 99 y va por una. Pero va por una oveja, no va por un lobo. Va por alguien de su rebaño, alguien que es de él, pastor. Sí, hermanos, hay gente, si tú vagaste por este mundo unos años y el Señor fue por ti y te recogió, siempre perteneciste a su rebaño, siempre fuiste cuidado. Pero hay otro tipo de gente que camina con Jesús,
o que caminó con Jesús, pero termina apartándose. Y aquí habla 1 de Juan 2.19 de ellos. Perdón, 1 de Juan 2.19. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y aquí está hablando, si tú ves un versículo antes, está hablando de los anticristos, de la gente que niega a Cristo, que niega la fe. Entonces, ¿por qué es importante saber esto, mis hermanos? Porque la seguridad de nuestra salvación no está en lo que nosotros podamos hacer, sino en lo que Él ya hizo y el regalo de Dios a Jesús, que son sus discípulos. Ahora, al saber esto, ¿significa que puedes irte a vivir la vida loca y vivir un mundo y al fin eres parte de los elegidos? No, claro que no, mi hermano, al contrario, o sea, te debería de dar la seguridad de que a pesar de tus errores, hay alguien que siempre va a estar yendo por esa oveja y yendo por esa oveja y la va a estar rescatando y la va a estar cuidando. ¿Y qué produce eso en el discípulo? Bueno, pues lo vamos a ver aquí en este versículo 13, regresando a Juan. Jesús diciéndole, ahora voy a ti, hablándole al Padre, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que da un sentido un poco más claro. Dice, ahora voy a ti, mientras estuve con ellos en este mundo, les dije muchas cosas. ¿Qué cosas? Estas cosas que estamos estudiando, para que estuvieran llenos de mi alegría. Mi hermano, esta verdad debe de producir en ti gozo, no confianza para irte al mundo a pecar. Debe de decir, gracias Dios, porque a pesar de mis tropezones, tú estás ahí, levantándome y atrayéndome a ti. Conocer que estamos guardados por Él nos debe traer gozo y alegría. Y me hace pensar mucho en Romanos 8. Nada nos puede separar de su amor, ¿verdad? Acompáñame a Oseas 11:4. Porque esto es para ti, hermano, que quizás tu fe se ha debilitado, que a veces sientes que ya no vas a poder más, que sientes desfallecer, que dices, creo que ya el Señor se ha rendido conmigo, que has llorado, que te has dolido de esa lejanía con tu Padre. Jesús te encomendó al Padre. Jesús encomendó que te guardara en su nombre. ¿Y qué va a pasar? Oseas 11:4 me encanta cómo lo describe. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui por ellos, como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Cada vez que tu fe se debilite, cada vez que sientas que no puedes más, Dios Padre sigue respondiendo la oración de Jesús, guardándote en Él para que tú mantengas su gozo. Jesús sigue respondiendo, Dios sigue respondiendo esta oración de Jesús el día de hoy. Si tú estás aquí después de mucho tiempo estando alejado, Jesús está viendo respondida su oración en tu vida. Versículo 14, regresamos a Juan. Porque ahora Jesús va a añadir otra petición de cuidado, no solamente cuidado de estar en el camino, sino cuidado de dónde moramos. Versículo 14. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Te das cuenta? Entonces aquí la repetición de mundo nos quiere hablar del lugar donde estos hombres, donde tú y yo estamos morando. Y si vemos que Jesús no está orando por el mundo, nos deja ver también muy claro que Él no quiere que tú te hagas como el mundo. Entonces, mi hermano, esto nos lleva a una verdad. Jesús no vino a esta tierra para cumplir los deseos de los hombres. Los deseos de los hombres, como lo dice la palabra, es los deseos de los ojos, lo que veo, lo que puedo experimentar con mis sentidos, los deseos de la carne, lo que me llena, ¿verdad? Lo que me satisface, o la vanagloria de la vida, ese ego, ¿verdad? Eso es lo que
El mundo promueve, por eso ves tanta publicidad tan atractiva, por eso ves tantas experiencias carnales que te quieren llenar, distraer de las cosas eternas, ¿verdad? Y por eso la vanagloria de la vida. ¿Quién es más? ¿Quién tiene más? ¿Quién logra más? El Evangelio no promete satisfacer esos deseos. El Evangelio viene a darnos una vida que no es de este mundo. Entonces, mi hermano, muchos de aquí hemos estado, quizás uno o algunos de nosotros, estado en lugares donde se ha predicado este tipo de evangelios de prosperidad, donde Dios promete darte prosperidad en este mundo, y eso no es bíblico. Dios no vino a darnos este mundo, Dios vino a salvarnos de este mundo. Entonces es contradictorio completamente que un evangelio busque darte grande riqueza y prosperidad en este mundo. Jesús vino a darnos sus palabras, como dice en este versículo 14: yo les di tu palabra, no les di sus deseos. Y el mundo los aborreció. ¿Por qué? Porque el mensaje de Cristo es completamente opuesto al mensaje que promueve el mundo, como lo acabamos de mencionar. Y Jesús dice: como tampoco yo soy del mundo. Entonces la consecuencia es aborrecimiento al mensaje, rechazo y persecución, que eso es algo que, te digo, se ha visto en la iglesia desde tiempos iniciales, cuando físicamente la iglesia fue perseguida por los romanos. Pero hoy en día la iglesia sigue siendo perseguida. Quizás no te has dado cuenta, y a lo mejor dices: bueno, aquí no estamos siendo perseguidos porque no están llegando a acribillarnos. La iglesia en Occidente, mis hermanos, Occidente me refiero a América y quizás Europa todavía, la iglesia es perseguida ideológicamente. Si tú ves las noticias y te das cuenta lo que está pasando en Europa, ¿cómo? Te voy a dejar ahí como de curiosidad. Investiga qué pasa en Europa socialmente, culturalmente y religiosamente. Europa ha aceptado a N cantidad de inmigrantes musulmanes. Cada vez hay más musulmanes en Europa. No dudes que estos niños que hoy están naciendo en Europa musulmanes van a tomar puestos de poder. Y entonces las condiciones que hoy tiene la iglesia en esas regiones van a ser muy distintas. Pero aquí en América no es muy difícil, no muy diferente. La iglesia está siendo perseguida ideológicamente. ¿A qué me refiero? Que el mensaje de Cristo está siendo desplazado y está siendo apagado por mensajes humanistas. Date cuenta, las iglesias están llenas y abarrotadas donde se les promete prosperidad, pare de sufrir, tu mejor vida ahora, tal. Eso es lo que la gente está anhelando. No está anhelando el mensaje de Cristo, y te das cuenta, están persiguiendo el evangelio. Si vemos la iglesia del Oriente, bueno, pues tienes a Corea del Norte, donde ni siquiera se puede predicar, China, etcétera, y ahí la iglesia es perseguida. Afganistán, toda esa parte de Asia, pues una persecución física, pero el evangelio sigue siendo perseguido. No creas que porque no estamos aquí siendo atacados, la iglesia no está siendo perseguida, porque sí, el mundo odia este mensaje. ¿Por qué? Porque este mensaje es contrario al mundo. Ahora, Jesús está diciendo algo aquí interesante. Dice: no es mi deseo que los quites del mundo. ¿Por qué? Porque hay un propósito. Y acompáñame a Mateo 5, 13, 16. Algunas personas, algunas sectas, si se puede llamar así, porque pues, es realmente lo que son, han buscado quitar a las personas que creen en Cristo del mundo, ¿no? Y tienes ahí comunidades donde pues solamente entre cristianos, solamente los de la fe. Pero ese no era el deseo de Jesús realmente. El deseo de Jesús es que el cristiano viva en el mundo, que el creyente se relacione con las personas que viven en este mundo. Si no, ¿cómo van a conocer? Fíjate, Mateo 5, 13 al 16 dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa.
Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Te das cuenta? El deseo de Jesús no es que tú te recluyas en un monasterio y que te hagas solamente con los que creen en el Señor, ¿no? No, tú y yo estamos llamados a estar en este mundo y Él está orando para que tú seas guardado de este mundo. Nuestra meta es estar en el mundo, pero no ser parte del mundo. Así como un barco está en el océano, pero sin permitir que el océano esté en el barco. ¿Te das cuenta? Estamos en, pero no somos de. Mi hermano, es necesario que tú y yo estemos en el mundo, porque si no, ¿cómo han de escuchar este mensaje? Segunda petición, versículo 17. Ya estos me voy a ir más rápido. Son más... Si lo logramos, nos quedan unos minutitos. El segundo ruego de Jesús por sus discípulos, dice, versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos. ¿En dónde? En tu verdad. ¿Y qué es su verdad? Su palabra. Mira, la palabra santo, santificado, tiene varias connotaciones. Y esto es algo importante que tú lo veas, porque si yo te digo, sé santo, pues ¿qué te imaginas, no? Pues un santo así, ya te imaginas tú así con tus manitas, ¿no? O así, o como las ponen ya los niños dioses, ¿no? Así con tu aureola. Y ese es a lo mejor el concepto tradicional, ¿no? Que nos dicen, es que el santo es el santo, ¿no? No. La palabra santo tiene varias connotaciones, y cuando se refiere a Dios, se refiere a la perfección absoluta. Dios es santo, ¿no? Decía mi tío hace ratito, Él es santo, santo. Y los ángeles cantan santo todo el tiempo, y están hablando de un atributo de Dios, que es la perfección. Pero cuando se refiere al hombre, la palabra santo se refiere a apartado para un propósito divino. Y esa es la connotación que está haciendo Jesús aquí. La santificación es un proceso de consagración de nuestras vidas. Y es un proceso que va a durar toda tu vida física. Tenemos que estar siendo santificados constantemente. Por eso Jesús ora esto por nosotros. Jesús pide que seamos santificados, que seamos apartados, que seamos consagrados. ¿Pero en dónde? ¿En un monasterio? ¿En una iglesia? No. Nos dice que en su verdad, la fuente de la santificación, mis hermanos, no es un lugar. Es la palabra de Dios. Especificando esta fuente de consagración, entonces podemos entender que la palabra, que esto que estamos hablando, te debe de estar santificando, me debe de estar santificando. El estudiar la palabra de Dios, lo que hacemos aquí domingo tras domingo, no es para adquirir conocimiento e irnos y decir, pues estuvo bien la prédica, bye. Es para que te santifique, para que quite toda esa idea equivocada de Cristo en tu corazón y te vaya consagrando para Él. No te santifica en el moralismo de soy una buena persona, yo doy, yo tal. No te santifica en la religiosidad de no, yo oro 10 horas, yo leo 10 capítulos. No te santifica en el esfuerzo humano de no, pues ya fui a los hospitales, no. La palabra santificado, la acción de ser santo, de ser consagrado, de ser agradable a los sentidos de Dios, está en su palabra. Cuando la palabra de Dios está impregnada en tu vida, el aroma es agradable para Él. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Busquen la santidad. ¿Por qué? Porque es lo que agrada al Señor. ¿Y dónde la encuentro? En su palabra. Por eso invertimos la mayor parte de estas 2 horas en esto. Sí, podremos cantar, podremos hacer 2 horas de cantos, está padre, pero eso no te santifica. Lo que te santifica es esto, que estemos estudiando juntos la palabra de Dios. Ahora, la dinámica de la santidad es interesante. Su palabra es predicada, es lo que estoy haciendo yo ahorita. Su palabra es escuchada, que es lo que están haciendo ustedes ahí ahorita. Su palabra es comprendida, que es lo que pasa de aquí, de tu oído a tu corazón, esta parte, estos 25 centímetros más complicados. Y una vez que la palabra está en tu corazón, tú puedes aplicarla, puedes vivirla, porque
Tu corazón es el impulso, es el motor de tu voluntad. Lo que nuestro corazón nos dice es lo que nos impulsa a. Entonces, mientras más creamos esta palabra, más santificados seremos. La operación de la verdad sobre nuestra mente es apartarnos del mundo para el servicio de Dios. Esa es la idea. Santifícalos en tu palabra. ¿Para qué? Versículo 18. Aquí está la respuesta. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado. Esta consagración no es para que nos hagan una estatua, una aureola, nos pongan en un pedestal. No, es para que tú y yo podamos ser enviados. Ese es el propósito. Versículo 18, como tú me enviaste al mundo, yo los he enviado. Versículo 19, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. A ver, ¿cómo es posible entonces que tú y yo podamos ser santificados? Pues porque alguien ya se santificó por nosotros. Y dices tú, pero a ver, ¿cómo? ¿Porque Jesús necesitaba santificarse? No, la palabra dice en 1 Pedro 2:22 que el que no conoció pecado, si Jesús no se equivocó, no pecó, porque está diciendo que Él se santificó, porque el sentido no es pureza, mis hermanos. Aquí el sentido nuevamente es apartado para un propósito, consagrado para un propósito. ¿Y cuál fue el propósito de que Jesús viniera a esta tierra? Ir a la cruz, tomar tu lugar, tomar mi lugar, morir por nosotros y en esta acción darnos vida. Jesús estaba por entrar justo a ese momento, estaba justo siendo apartado para la cruz. En el versículo 19 de la Nueva Traducción Viviente, si tienes esa traducción, lo dice de esta forma: y yo me entrego por ellos como un sacrificio santo, para que tu verdad pueda hacerlos santos. Esta versión lo traduce también muy claro: yo me entrego por ellos, ¿te das cuenta? Yo me santifico por ellos como un sacrificio, para que tu verdad pueda hacerlos santos. Esa es la forma en la que tú y yo podemos tener la garantía de santificación. Pero el alcance de esta obra no se limitaba a estos 11 hombres, iba más allá. Versículo 20 dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Todos los que han de escuchar por la palabra de estos hombres. Tú y yo estamos aquí porque esta oración ya fue respondida. Estos 11 hombres fueron guardados, fueron santificados. Lo puedes ver en Hechos. Toda la parte de Hechos es la evidencia de. Y más de 2000 años, más de muchas generaciones creyendo en Cristo, nos dan la evidencia de que el Padre sigue respondiendo la oración de Jesús. Tú eres una oración respondida del Padre al Hijo. Si tú y yo estamos aquí es porque Dios está respondiendo las oraciones de Jesús. Y esto nos lleva al tercer motivo de oración. No te pido solamente por estos, te pido por los que han de creer. Versículo 21, para que todos sean, ¿cómo? Uno. El motivo de la oración número 3 es unidad. Vamos a verlo del versículo 21 al 23. Dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Ahí poniéndonos la referencia. Que también ellos, ¿quiénes? Los discípulos, sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo vea congruencia de que tú y yo somos uno. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, testimonio, y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. El motivo de Jesús es la unidad de sus discípulos. Y la referencia que pone es: así como tú y yo, Padre, somos uno, que ellos también sean uno. Pero ¿por qué Jesús ora esto? Fíjate el contexto. El evangelio llegó por los judíos. Y la mayor
evidencia, sello, marca, como le quieras llamar, prueba de que Jesús fue enviado por el Padre es: el pecado nos separó de Dios. Esa es una verdad. Jesús nos unió. Jesús nos unió nuevamente al Padre. Y te digo que es interesante porque el judío creía que la salvación vendría solo por ellos y para ellos. Ellos se creían la exclusividad. De hecho, todavía lo creen, muchos, ¿no? La exclusividad de ser el pueblo santo, el pueblo elegido por Dios. Y sí, la promesa de Dios se la dio a Abraham, un hombre judío. Pero la promesa, si tú ves en el Génesis, dice que a través de Abraham, a través de su simiente, las naciones de la tierra serían ¿qué? Serían bendecidas. Entonces, no estaba acotado a una población étnica, a una nación. Ellos eran o fueron el canal para que todas las naciones de la tierra fueran bendecidas. Pero esto el judío ya no lo creía o no le encantaba escucharlo en ese tiempo. ¿Por qué? Porque, ¿te acuerdas cómo se separaban judíos de gentiles? ¿Cómo se hacían el fuchi? De no, tú comes puerco, yo contigo no me junto, ¿no? Étnicamente el judío siempre se ha separado. Velo aquí en México, hay colonias de judíos, los judíos hacen negocios solo con judíos, y es una forma cultural que ellos tienen, muy exclusiva, muy interna, ¿no? Ahora, ¿qué hace que hoy judíos y palestinos puedan estar juntos en un mismo lugar, abrazados, juntos? Lo único que puede hacer eso es que los dos crean en Cristo. Lo único que pudo lograr que el judío pudiera abrir su corazón al gentil, como lo vemos en Hechos, fue Cristo. Y voltea a tu alrededor, voltea a ver a tus hermanos. ¿Qué de común puedes tener con alguien como el que está aquí a tu lado? Somos de diferentes generaciones. Tenemos boomers, tenemos millennials, tenemos zetas, tenemos lo que venga, centennials o como se llame ya ahora. Venimos de diferentes contextos, venimos de diferentes ocupaciones, unos doctores, otros carpinteros, otros comerciantes. Tenemos nada en común humanamente, pero tenemos al mismo Señor y tenemos al mismo Salvador, y esa unión rompe toda barrera y genera unidad en el cuerpo de Cristo. Entonces, mis hermanos, la oración de Jesús es que sean uno. No deberíamos de buscar solamente ir con los que nos caen bien, o solamente juntarnos con los que nos caen bien, o los que tenemos algo en común. Esta dinámica que estamos haciendo para Navidad es una muy buena oportunidad para que puedas invitar a tu casa a alguien con quien tú crees que jamás podrías tener algo en común. ¿Tienes algo en común? Al Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, la unidad es otro de los motivos de oración. Pero ahora, comprende esto. Unidad no es lo mismo que uniformidad. ¿Y a qué voy? Unidad significa todos juntos. Uniformidad significa todos iguales, todos con su uniforme, todos iguales, verde y azul, punto. ¿Qué significa esto para nosotros? Que pueden existir diferentes denominaciones de creyentes, pero si todos creemos la misma verdad en Cristo, somos una sola iglesia. No somos, bueno, aquí nada más los de Calvary, y acá nada más los de Semilla, y acá nada más los de Casa de Fe, y aquí nada más los de tal. No, somos una sola iglesia. Tenemos al mismo Señor y Salvador. Y la oración de Jesús es que todos los que creen en Él sean uno, se amen, y que podamos tener esa misma relación como Él la tuvo con el Padre. Entonces, líderes espirituales que creen que sus congregaciones son las elegidas y menosprecian a otras, van en contra del deseo y la oración de Jesús, ¿te das cuenta? Alguien que se siente superior a su hermano y alguien que excluye o segrega porque no es de la misma corriente, simplemente está yendo contrario al deseo de Jesús de que todos seamos uno. Ahora, esto no significa que tengamos o aceptemos sectas, porque hay otra sección.
hay sectas que dicen creer en Cristo y que son los que van y tocan todos los domingos a las puertas, pero su doctrina es contraria a la doctrina de la palabra, mi hermano. Ahí sí, estas personas no están en la verdad, entonces ellos necesitan ser llevados a la verdad. No te digo que les avientes una cubeta de agua como la abuelita de Diana hacía. Creo que me contó que eso es lo que hacía la abuelita, ¿no? Pero si tú estás realmente llamado a poder compartirles a estas personas, adelante, pero no tengas comunión con ellas. Finalmente la comunión podría llevarte a tener más dudas de lo que realmente podías tú aportar. Entonces nada más quería hacer ese paréntesis, pero si es la misma doctrina, la misma iglesia, mi hermano, no debe de haber separación. Porque el deseo de Jesús es que moremos como uno eternamente, en el versículo 24, y ya vamos a acabar, ahora sí. Dice, Padre, fíjate, está levantando su oración, sus últimas palabras diciendo, Padre, aquellos que me has dado, ¿a quiénes? Sus discípulos, tú y yo incluidos ahí, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Este deseo de Jesús es increíble. Quiero que moremos juntos, quiero que estén conmigo para siempre. ¿Para qué? Para que vean mi gloria, gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El deseo de Cristo es que tú y yo estemos guardados para Él, santificados para ser enviados, santificados o consagrados, pero siendo unidos. ¿Para qué? Para que podamos estar juntamente con Él en aquel momento de gran gloria, unidos, adorándole por siempre. Y acompáñame a Apocalipsis 7, porque Jesús le da una probadita de revelación a Juan de este momento, de este deseo de Jesús, que va a ser respondido en aquel gran día, donde estemos todos morando con Él. Apocalipsis 7, versículo 9 al 10, dice, después de esto, Juan hablando, dice, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie puede contar, de todas, ¿qué? Naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, Yeshua. ¿Te das cuenta? Jesús. La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Te das cuenta? Ese es el deseo de Jesús. Ahora te imaginas estar en aquel día diciéndole, a mí no me pongas con los calvinistas, a mí no me pongas con los arminianos, a mí no me pongas con los... ¿Te das cuenta qué absurdo sería esa segregación? No tiene sentido. En ese momento el centro de todo será Jesús. Y para cerrar ese círculo de unidad, sí, hermanos, podemos diferir entre cristianos. Incluso aquí puede haber puntos de no acuerdo conmigo, puntos de no acuerdo con otros hermanos. Podemos diferir en cuestiones menores. Que si ya pintamos de verde, que si pusimos navideño. ¿Puede haber esas diferencias? Claro que las puede haber. Pero aún así, todavía podemos amarnos unos a otros en Cristo. Y esa es la unidad que Jesús está pidiéndole al Padre. Termina con esto, Padre justo, reconoce otro atributo de Dios. Tú eres justo. Híjole. Padre justo, a pesar de que en unas horas sería traicionado, en unas horas sería encarcelado, sería latigado, y en unas horas sufriría intensamente, le dice Padre justo. El mundo no te ha conocido, pero yo te conocí, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Que tú y yo podamos seguir estas pisadas de Cristo y llamarle Padre justo a pesar de los problemas que traemos. Las dificultades que traemos, solo es posible por lo que aquí dice, yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. El conocimiento que tú tienes de Dios, el conocimiento que estás adquiriendo ahorita de Jesús, nos debe de llevar a una relación como la que el Padre y el Hijo tenían.
Dice el versículo 26, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado, ¿te das cuenta? El amor con el que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Este mismo conocimiento, mi hermano, que Jesús depositó en estos 11 hombres, está siendo hoy depositado en ti a través de su Espíritu Santo, a través de la palabra predicada. Y este conocimiento tiene un propósito, para que el amor con el que tú me has amado esté en ellos y yo en ellos. Es increíble esto. No sé si tú lo puedes percibir, pero podemos ver un tono triunfante. No todo acababa en la cruz. No todo se terminaba en el arresto. No todo se acabaría en ese momento. Jesús estaba consciente y seguro de que su obra trascendería más allá de la cruz. Jesús dio a conocer su salvación a través de 11 hombres, pero a través de su Espíritu Santo hoy sigue dándotela a conocer a ti, a mí y a los que han de llegar, porque no somos los últimos. Puede haber más generaciones y más naciones llegando. Así que, hermano, para que ese grande amor con el que el Padre amó al Hijo esté entre nosotros y en nosotros, nos deja ver algo bien importante. Necesitamos conocerle más. Necesitamos conocerle más. Si tú amas a Cristo, mi hermano, indudablemente debes amar a su iglesia, debes amar a su cuerpo. Por eso dice que el amor con el que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Y la oración, esta última oración de Jesús al Padre por nosotros, sigue siendo respondida en esas señas, en esas evidencias de amor que tenemos unos por otros. Qué increíble es esto, mi hermano, ver la oración del Padre, la oración de Jesús respondida por el Padre. No sé si a ti te pasa, pero a mí me llena de ánimo, llena de alegría y me llena de gozo ver cómo el Padre sigue respondiendo la oración del Hijo. Sigue por años, por generaciones lo sigue haciendo y nos anima a seguir confiando en Él. Dos cosas, mis hermanos, para terminar. La salvación es de Dios. No depende de nosotros. Por eso podemos estar seguros en ella. Los discípulos fueron un regalo de Dios al Hijo, del Padre al Hijo. Y al terminar su obra, Jesús nos dio la seguridad de esta salvación. ¿Cuántos de aquí están seguros en Cristo? No depende de ti, no depende de tus fuerzas, depende de las fuerzas y de quién es el que terminó la gran obra. Segundo punto, Cristo tuvo y tiene aún cuidado de nuestras necesidades en este mundo. Por eso la oración es: guárdalos en tu nombre, guárdalos de este mundo, santifícalos en tu verdad, santifícalos en tu palabra, prepáralos, límpialos, quítales todas esas ideas que no les funcionan, que los estorban, límpialos y une sus corazones para que sean uno como tú y yo. Si Cristo oró para que podamos estar en el cielo con el Padre y con Él, estamos seguros que estas oraciones van a ser respondidas. Y ahora la pregunta es: ¿qué impacto tiene esto en tu vida y en tu conocimiento de Dios? Si Jesús acudió al Padre como su única fuente de respuesta, ¿por qué no hacemos lo mismo tú y yo? ¿Qué nos hace pensar que tú y yo podemos hacerlo mejor? Si Jesús encomendó esta gran obra de sus discípulos al mismo Padre, mi hermano, hagamos lo mismo. Encomendemos al Señor nuestro camino. Confiemos en Él y Él hará.